Universo de los datos. Bueno, en el universo de los datos vamos a ver entonces qué podemos descubrir ya empleando herramientas que realmente nos sirvan para poder aplicar las interpretaciones de los datos. Entonces, en el universo de los datos tenemos herramientas tecnológicas para aplicar analítica de datos y tenemos un montón de herramientas para diferentes fines o diferentes necesidades. Estas herramientas nos ayudan para poder extraer el potencial de la información que se encuentra pues, resguardada en diferentes recursos o bases de datos, ¿cierto? Y estas herramientas emplean diferentes análisis para variables, las cuales se adaptan a las diferentes necesidades. Y aquí, por ejemplo, tenemos R, aunque hay diferentes, vamos a hablar de dos inicialmente, R y Python o Python. Y R pues, es un lenguaje de programación estadístico que tiene un entorno en el cual utiliza software para poder analizar y visualizar cada uno del comportamiento de la data que analiza o que se dispone a estudiar. Y R pues cuenta con una serie de paquetes o elementos o herramientas que facilitan su uso. De hecho, R viene desarrollando muchísimos componentes que luego Python va desarrollando y utilizando en su lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo de cómo cargamos los datos desde un archivo en formato CSV en R, en el entorno de programación de R. Luego hacemos una práctica de esto. Aquí cargamos los datos, analizamos lo que son los estadísticos básicos a través de un comando que se llama summary o summary del archivo datos que se guardó aquí. Luego lo explico en la práctica. Y generamos una gráfica para ver cómo se puede visualizar esos datos que se están cargando. Bueno, ahora tenemos un ejemplo con Python, con sus diferentes librerías. Una de las librerías más utilizadas en Python para analítica de datos es NumPy, Matplotlib, entre otras. Entonces aquí pueden ver Python es un lenguaje de programación de alto y bajo, bueno, alto nivel que se emplea para analítica de datos y también para desarrollar diferentes sistemas de información, pero realmente está para sacar el poder a los datos. Y funciona de múltiples maneras, de forma que podamos manipular, limpiar, analizar y visualizar la data que éste dispone. Entonces, en Python nosotros para crear un archivo, un archivo de datos, lo primero que hacemos es invocar unas bibliotecas, iniciamos la biblioteca pandas y también invocamos lo que es Matplotlib, que nos va a servir para poder aplicar los análisis y visualización de la data. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo cargamos un dato en formato CSV, el mismo archivo que se empleó, que se utilizó para el caso de R anterior. Aquí tenemos cómo se carga o, en Python o también podemos cargarlo en diferentes herramientas que faciliten el trabajo con el lenguaje Python. Aquí analizamos entonces la base de datos que se cargó, aplicamos un análisis para poder comprender y en esta parte de acá es como nosotros hacemos las gráficas o visualización de los datos, en este caso específicamente en una categoría que se llama, bueno, en un área que se llama categorías y otros valores para poder hacer la visualización de estos datos mandando los parámetros X y Y. Luego tenemos aquí una serie de herramientas según la necesidad de la índole. Por ejemplo, aparece Excel, SPSS, IBM, R, para hacer lo que son los casos generados en reportes de resumen de información. En la parte científica también se pueden utilizar las mismas herramientas que son Excel, Power BI, Power BI, SPSS, Python, MATLAB y RStudio. Y para el análisis de datos, por ejemplo, en salud, biología, temas sociales, temas de estudios, temas de mercados, entre otros, usamos software estadístico especializado, que en este caso ya serían Power BI más Python y R, o Power BI, Python y R, que ya tendrían una connotación mucho más avanzada de la analítica de datos que podamos utilizar. Entonces hoy en día tenemos la parte ética en la analítica de datos. Esto es muy importante porque hay que ser muy ético ya que cuando trabajamos en la parte de analítica de datos estamos manipulando información muy sensible que pueden ser datos médicos, que pueden ser resultados de laboratorios, entre otros. Y hay que tener una responsabilidad ante la manipulación y la divulgación de la información. Entonces, en la parte ética tenemos que la ética de datos se refleja en aplicaciones principalmente debe ser una persona moral y que cuente con normatividad ética para poder manejar la información que se dispone para su uso y esta debe ser privada, debe ser transparente, debe ser equitativa, es decir, que no se debe manipular para favorecer a un resultado de terceros y debe ser responsable en cuanto a su uso.
Sumado a esto, en Colombia hay una ley que es la ley de derechos, perdón, es la ley de datos o la ley de protección de datos, la ley de Big Data 1581, y que esta nos protege en cuanto a la manipulación de la información en diferentes entornos, y al igual que también existe la ley 1273, que es la ley de delitos informáticos, y pues la idea es que no incurramos en ninguna de estas faltas amparadas en estas dos leyes. Herramientas para poder aplicar analítica de datos. Tenemos diferentes, como la que vimos anteriormente, y estas herramientas lo que permiten o buscan es la optimización de la data, es decir, que las herramientas puedan permitir que se apliquen los pilares fundamentales del proceso de obtención de la información de forma previa y que estos sean de una fuente obviamente verídica o una fuente realmente valiosa. Su relevancia radica en la capacidad que tienen de agilizar los resultados y obviamente la calidad con la que se entregan. Entonces por eso hablamos de esta optimización de los datos a través de estas herramientas que anteriormente mencionamos. Ahora tenemos diferentes herramientas que son, por ejemplo, los formularios de Google o Google Formal, que nos permite recuperar información sobre un contexto adecuado. Este formulario de Google pues lo conseguimos en la suite de Google de las herramientas y podemos hacer uso de ello y seguramente ustedes han hecho uso del mismo. Tenemos herramientas de minería web que son los scrapping y bueno, los Beautiful Shop, que son utilizados para poder extraer datos de páginas o de sitios de forma rápida y ligera, de manera que se pueda recopilar información y esta pueda estar disponible para un uso de analítica en cuanto a noticias, en cuanto a datos de usuarios, en cuanto a un interés particular. Luego tenemos software de análisis de redes sociales como es Hadoop Suite, como es Sprout y como es Social. Entre otros, también conozco un software que es Caney y que Caney permite también hacer aplicaciones sobre redes sociales y grupos sociales. Estas herramientas ayudan a recopilar la información como las anteriores. Todas estas son de recopilación de información o de data para poder analizar tendencias en redes sociales, permitir monitoreo de tendencias en tiempo real, el comportamiento que hay en una ciudad o en un departamento, en su efecto, en un país, a través de que estas herramientas en redes sociales para poder conocer datos demográficos y el comportamiento social. Luego tenemos las herramientas de monitoreo de datos que son Google Analytics y Montomo, que pues es una herramienta que también se suma a la suite de lo que podemos utilizar para monitorear los datos. Esto está en un servicio que permite rastrear y recopilar información de usuarios en un sistema web, proporcionando que información detallada sobre las visitas, las páginas más populares, la duración de sesiones abiertas o sesiones ingresadas, entre otros detalles interesantes a analizar dentro de una búsqueda de información. Y ahora bien, pasamos a lo que es el modo de limpieza y preparación de los datos. Los datos deben de ser limpiados o estandarizados o normados. Por ejemplo, es importante la limpieza de los datos. ¿Por qué es importante? La limpieza de los datos es un paso fundamental y relevante y a su vez crucial, ya que esto permite su análisis fácil y coherente, es decir, sin errores. Datos, por ejemplo, mal estructurados que pueden llevar a conclusiones erróneas o equivocadas en cuanto a una decisión que pues no debe tomarse con tantos errores o de forma pues equívoca. La limpieza de los datos asegura que la información esté precisa, estandarizada y que sea también considerada como información válida o de calidad y además de eso ser fiable. Ejemplo, imaginémonos que estamos analizando la calidad del agua en varios puntos de un río Atrato o cualquier río de Colombia y por alguna razón hay un registro con la cantidad de contaminación mal reportada o mal tomada. Estos errores llegan a que se haga una mala interpretación del análisis de datos y por ende no se deben utilizar hasta que no se limpien los datos para poder garantizar una conclusión de calidad y una conclusión realmente loable a la condición real que tiene el río que estamos analizando en este momento. Bueno, ahora vamos a mirar el tema de la mejora de la calidad de los datos y esto para arrancar inicialmente tenemos que concebir que la mejora de la calidad de los datos debemos primero que todo identificar los datos incorrectos o datos incompletos para poder mejorar la calidad de los datos. Y esto nos permite identificar cada uno de los datos incorrectos que puedan presentar dentro de un modelo que queramos desarrollar o crear. Datos que puedan estar duplicados y que sean esenciales para poder aplicar el análisis y que de una u otra manera puedan generar sesgo
a la hora de tomar decisiones. Esto incluye errores tipográficos, valores fuera de rango determinados, 11 efectos campos faltantes o inexistentes a la hora de poder analizar un resultado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy clásico que voy a indicar en pantalla, que es un proyecto de infraestructura. Los datos sobre las propiedades de los materiales que se van a utilizar deben de ser exactos y claros, de manera que el valor de la resistencia del material que se va a implementar sea el adecuado y no sea el incorrecto, para poder conseguir eh, el objetivo del proyecto que esté desarrollando o en su efecto para no comprometer la seguridad del mismo. Ahora vamos a ver la eliminación de los datos duplicados. Para el caso de la eliminación de los datos duplicados, esto es importante porque si nosotros permitimos tener una base de datos duplicados, nos va a generar una inconsistencia a la hora de tomar decisiones, porque tendríamos datos que distorsionan la realidad de la información que se quiere construir. Por ejemplo, aquí tenemos que esto puede verse influenciado muy fácilmente, de manera que pueda alterar los resultados que se quieren interpretar de forma correcta. Y lo que nos llevaría a un error, porque haríamos una interpretación incorrecta, ya que tendríamos datos adicionales que se representarían en uno mismo, en uno solo. Ahora tenemos por ejemplo un ejemplo que vamos a analizar. Supongamos que estamos manejando una base de datos con un cliente cualquiera que quiere desarrollar un proyecto, en este caso de construcción. Si algunos de los clientes están duplicados o repetidos en el sistema, esto podría llevar a una serie de errores en cuanto a la planificación y la ejecución, incluso en la distribución de actividades, ya que estaríamos colocándole tareas o actividades a una persona que aparece varias veces, es decir, una persona con muchas actividades. En el procesamiento de datos para análisis de datos de forma depurada, vamos a conseguir diferentes estrategias que se deben implementar para poder